Este vídeo no es contenido original creado para YouTube, ¿vale? Es una recopilación de contenido creado en TikTok y ya publicado en TikTok, así que tenedlo en cuenta y ahí vamos. La 4-HOMT, vamos a llamarla metocina para no volvernos locos con siglas, es una triptamina muy poco conocida y muy poco consumida. Esto lógicamente es una pega, porque claro, cuantas menos personas consuman una droga, pues menos sabemos sobre sus efectos y menos estudios hay al respecto. En el caso de la metocina sí tenemos la suerte de que es una de las drogas recogidas en el TiCal. Y Alexander Salgin siempre me ha parecido una fuente bastante fiable. Él sintetizó y probó esta sustancia y me parece fiable como fuente. Yo usaría el TiCal como fuente y bueno, viene a decir que es un análogo de la psilocibina muy similar. De hecho, dice que en un ensayo de doble ciego probablemente no se podría distinguir la psilocibina de la metocina. Y eso, que tiene efectos alucinógenos y de euforia que vienen en oleadas. Un minuto puedes estar sobrio y al minuto siguiente estar teniendo alucinaciones visuales bastante intensas. Entonces, eso, lo único más que puedo señalar es que probablemente no tiene más peligros que la psilocibina, pero al ser una sustancia que no la consume mucha gente, pues no lo podemos saber con certeza. Igual hay efectos perjudiciales que son estadísticamente bajos y todavía no le han tocado a nadie o no los conocemos todavía. Entonces, pues en ese sentido, tener bastante precaución si alguien quisiera consumirla por lo que sea, que es algo que yo no recomiendo, pero si alguien quisiera, pues que tenga precaución. Una vez ya se está teniendo un mal viaje, yo creo que lo más importante y lo que más puede hacer por ayudar es la presencia de otra persona. A ser posible, otra persona experimentada que sepa lo que tiene que hacer, pero bueno, otra persona en general que quiera ayudar ya significa mucho. Porque cualquier persona cuando tiene un mal viaje con alucinógenos, ya sea LSD, psilocibina, etcétera, normalmente es muy sugestionable. Sus alucinaciones dependen mucho de su entorno y una sola persona tratando de tranquilizarla y tratando de hacer que tenga pensamientos positivos va a tener más influencia de lo que se puede pensar. Es fácil sugestionar a una persona que está teniendo un mal viaje, o sea, más fácil de lo que puede parecer a primera vista, quiero decir. No estoy diciendo que sea facilísimo, que se vaya a conseguir con muchísima sencillez y en un 100% de los casos, pero sí es más fácil de lo que parece tranquilizarla y hacerla tener pensamientos positivos y que esté un poco más calmada. Aparte de eso, podría ayudar, pues no sé, controlar la respiración, respirar rítmicamente, sobre todo recordar que el mal viaje va a pasar, que es algo temporal y que no se va a alargar para siempre, aunque en ese momento pueda parecerlo. Y bueno, pues luego hay gente que cree que algunos alimentos ayudan, que algunos productos ayudan, algunas grow shops incluso venden una cosa que llaman trip stopper, que se supone que al consumirla detiene un mal viaje. Yo creo que estas últimas cosas no tienen mucha fiabilidad realmente y no hay bastantes pruebas de que realmente funcionen. Así que en el ámbito de productos y de otras cosas yo no recomendaría nada. Mejor la compañía de alguien, tomárselo con calma y recordar que el mal viaje se va a pasar. Pues no realmente, pero aún así espero poder decir algo útil, que es que la duloxetina, al no hacer efecto inmediatamente ni tampoco tener ningún efecto perceptible en las horas posteriores a ser consumida, pues no tiene ningún potencial como droga recreativa, no tiene ningún potencial como droga de abuso y por tanto es dificilísimo, si no casi imposible, desarrollar una adicción psicológica hacia la duloxetina.
Entonces, la única adicción de la que hay que preocuparse es la física y hay muchos menos factores que controlar y también muchos menos trucos posibles, por la misma razón. Entonces, realmente yo creo que todo depende de mantener los síntomas del síndrome de abstinencia al mínimo mediante una retirada gradual, paulatina de la dosis. Y de eso se tendrá que ocupar un psiquiatra o una psiquiatra. Ahí poco puedo hacer yo, pero vamos, que si es buen profesional, pues retirará la duloxetina muy gradualmente y eso, se reducirán al mínimo los síntomas del síndrome de abstinencia, que aún así pueden aparecer, por supuesto. No sería raro que apareciera diarrea, mareos, malestar físico en general, malestar psicológico en general, pero lo único que se puede hacer es que la retirada sea lo más gradual posible para mantener esos síntomas al mínimo. Al no haber una adicción psicológica, no hay muchas más cosas que controlar ahí. Existe una pequeña posibilidad de que la marihuana esté asociada a acúfenos. Después de todo, la marihuana está asociada a algunos síntomas psicóticos y también a un posible trastorno por consumo de alucinógenos persistente, y eso podría estar a su vez asociado con acúfenos. Pero realmente la posibilidad es muy baja. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero que sería más recomendable probablemente que buscases otras causas antes de considerar esa. La verdad es que las posibilidades existen, pero son muy bajas. Y bueno, eso. Espero que todo vaya mejor. Y curiosamente, precisamente ahora se están haciendo algunos estudios que sugieren que la marihuana de CBD únicamente, claro, no THC, puede aliviar los síntomas de tinnitus, acúfenos y demás. Así que, irónicamente, igual al final te puede ayudar un poco en ese aspecto. Claro que desde luego no sería THC. THC no tiene pinta de que pueda aliviar los acúfenos en absoluto, sino más bien al contrario. Bueno, sobre este tipo de preguntas, yo es que soy un humilde psicólogo especializado en drogas. Sobre dónde se compran, yo no sé nada en absoluto. Bueno, en base a lo que sabemos, me parece razonable asumir que el cannabis por sí solo puede producir un brote psicótico en las personas que lo consuman, y hasta donde sabemos es probable que un 1% de las personas que consumen cannabis, en torno a un 1%, sufran un brote psicótico debido a su consumo. Distinto es la esquizofrenia, que hay algunos estudios que muestran indicios de que el cannabis podría precipitar su aparición, pero no son en absoluto concluyentes, y de hecho también hay bastantes indicios de que el cannabis y la esquizofrenia no tienen ninguna relación, como podría ser el hecho de que el consumo de cannabis y su potencia se ha multiplicado, pero la tasa de esquizofrenia sigue igual, o el hecho de que los países con mayor tasa de esquizofrenia no coinciden para nada con los países que más cannabis consumen. Así que lo de la esquizofrenia yo lo pondría entre paréntesis de momento, y es posible que se acabe demostrando, pero no está nada claro. Hay también, como digo, indicios en contra de esta teoría. En cualquiera de los dos casos, tanto en los brotes psicóticos, que yo diría que sí hay un 1% de posibilidades de que se produzcan, como en la esquizofrenia, que no me parece demostrable en absoluto, pues yo creo que posibles adulterantes del cannabis no desempeñarían ningún papel. Realmente los servicios de análisis de cannabis no se suelen encontrar con añadidos que puedan presentar ningún problema. Lo que se suele encontrar es que el cannabis, como mucho, se corta con otras sustancias vegetales que no tienen efecto, simplemente para aumentar su volumen, pero que no tienen efecto. No digo que no pueda pasar,
hay algunos casos de cannabis cortados con otras sustancias, como podría ser cannabinoides sintéticos y tal, pero es muy improbable porque generalmente esto sería mucho más caro para quien lo vende que vender cannabis sin cortar con ninguna otra sustancia psicoactiva. Pues lo importante es que no esté sometida a temperaturas extremas ni a excesiva humedad. Si está en un buen rango de temperatura y no está en un ambiente demasiado húmedo, el éxtasis puede aguantar muchísimo tiempo. Es una molécula muy estable y de las más estables en cuanto a drogas y semejantes. Una vez leí a un químico, ojalá recordar su nombre, que ponía un ejemplo que me pareció curioso, sin más, como simple anécdota. Decía, si los antiguos egipcios hubieran descubierto la MDMA y hubieran conocido la MDMA, a día de hoy, a la hora de explorar pirámides, nos estaríamos encontrando en las cámaras funerarias MDMA que podría ser consumido y tendría efectos. Así que creo que es un buen ejemplo, sí. Pues sí, yo creo que son términos que no deben ser usados en el mismo ámbito porque no corresponden al mismo ámbito y no están pensados para ser usados en el mismo contexto o comparados. Porque alucinógeno es una palabra que se refiere a los efectos de las drogas, mientras que enteógeno es un término que tiene más bien una orientación en el ámbito antropológico, sociológico. Un alucinógeno habla meramente de los efectos, se refiere a que una droga produce alucinosis. No tienen por qué ser alucinaciones muy intensas, pero bueno, como mínimo cierta distorsión de la realidad percibida. Mientras que un no enteógeno sería una sustancia vegetal o fúngica, de origen vegetal o fúngico, que ha sido usada por civilizaciones antiguas con fines rituales, visionarios, chamánicos, de ese tipo. Entonces la palabra enteógeno no se refiere en realidad a qué efectos tiene una droga, es un término meramente antropológico y social y yo creo que solo tiene sentido usarlo en ese ámbito. Por el carácter que tienen las drogas alucinógenas, pues claro, la mayoría de enteógenos eran alucinógenos, porque claro, tener alucinaciones, pues digamos que es algo más adecuado para fines rituales, para fines chamánicos, para entrar en un trance visionario, pero no tiene por qué. Como digo, aunque lo más normal es que los enteógenos sí sean alucinógenos, pues hay enteógenos que no lo son. Hay enteógenos que solamente tienen efectos estimulantes, por ejemplo. Son excepciones y lo más normal en los enteógenos sí es que sean alucinógenos, pero eso es más bien un término que hace referencia a quién lo usaba y para qué, mientras que alucinógeno hace referencia a los efectos que produce y por tanto son términos para usar en ámbitos distintos y así no confundirlos. Me llegan muchas preguntas sobre cloretilo, es una de las cosas que más me preguntáis. Y ya tengo un vídeo en YouTube, lo que pasa es que igual no es tan fácil de encontrar como otros porque no es un vídeo dedicado solo al cloretilo, pero en mi vídeo de YouTube de Entendiendo las drogas inhalantes, pues junto a gas de la risa, éter, cloroformo y cloretilo. Y ahí hablo bastante extensamente sobre el cloretilo, bueno, al menos más extensamente de lo que puedo hablar en TikTok, así que igual os interesa, lo dejo caer por si eso, por si tenéis dudas sobre el cloretilo, pues creo que en ese vídeo se pueden resolver. Pues parecido al M. El speed también es muy estable, más o menos similar al M por ser las dos moléculas de la misma familia. Así que podría durar también bastantes años si se conserva en un sitio sin temperaturas extremas y sin demasiada humedad. Y creo que nunca es mal momento para repetir, en este caso es muy adecuado y viene muy a cuento de que no
os creáis el mito de que es necesario conservar el speed en un frigorífico o en un congelador, porque para nada. Eso ya lo hará probablemente el camello y el único objetivo es que siga estando húmedo y así pese más y se pueda vender menor cantidad a mayor precio. Pero vamos, que para conservar el speed en absoluto hace falta guardarlo en frío. Pues si se hace bien, la conservación por la congelación del cannabis en cualquiera de sus formas, hachís incluido, sí puede ser útil porque detiene o ralentiza hasta casi detener el proceso de descarboxilación. Entonces, si tú tienes un cannabis o un hachís que ya tiene bastante THC y no planeas consumirlo en unos cuantos meses, pues la congelación evitaría que ese THC se degrade hasta convertirse en CBN por el proceso de descarboxilación. Sí, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que al estar congelados los tricomas se vuelven muy quebradizos. Entonces, bueno, es que precisamente ese es el motivo por el que una de las formas de elaborar hachís pasa por la congelación. Usa la congelación precisamente por eso, porque los tricomas se vuelven muy quebradizos. Entonces, una vez está congelado, no se debe mover, ni sacudir, ni nada por el estilo, porque eso podría afectar bastante a su calidad si al separar los tricomas del resto del hachís, en este caso. Y la otra es que las condiciones de humedad y tal tienen que ser óptimas. Si no son óptimas, sí se puede degradar un poco. Entonces, pues eso, si el proceso de congelación se hace bien y se tiene en cuenta la humedad y se tiene en cuenta no moverlo, pues sí, puede ser útil congelar tanto cannabis como hachís, pero si se hace mal, sí que puede perder calidad, sí.